Número 7. Testimonios. Siempre hay alguien ahí fuera. Julio de 2023. Escribo estas líneas como catarsis sanadora. En primer lugar, para ayudarme, más que para ayudar a otros, aunque sería estupendo si estas páginas son útiles para alguien. Me haría muy feliz, para darme ánimos, y seguir a tope con esta ascensión. Pido disculpas por la extensión del texto, pero era necesario contarlo a mi manera. Hace muchos años, me metí en un problema. La paradoja es que yo ni siquiera sabía que podía convertirse en un problema, y ahí residía el problema. Tengo casi 50 años, y estoy aprendiendo ahora lo que nadie me explicó hace más de 20. Entré en el cuarto secreto de la pornografía, por la curiosidad típica de la edad, por atracción a algo que siempre había sentido, porque soy varón, y los chicos, ¿ya se sabe? A saber por cuántos otros motivos, poco importa en realidad, cada uno tendrá los suyos, y todos seguramente válidos. Tengo una metáfora gráfica que explica el proceso de bajada a ese cuarto secreto. Es como ir bajando poco a poco las espirales de una mina a cielo abierto. Vas bajando poco a poco, no es algo rápido, y te da la sensación de que siempre tienes el control, porque ves siempre el cielo, siempre ves la salida, no es como un túnel. No te das cuenta de lo profundo que vas caminando, y de que, aunque ves el mundo exterior, cada vez ves menos de él, y más las paredes profundas. No quieres entender que, aunque veas el exterior, para volver a salir, tienes que desandar muchísimo camino, no vas a poder escalar. Es una falsa sensación de control. Es dantesca. No por casualidad, Dante describió el infierno de este mismo modo. La cuestión es que, con la llegada de Internet y el acceso ilimitado gratuito y omnipresente, las visitas a mi cuarto secreto se hicieron muy asiduas. Aquello tomó un acelerón, como en las películas de Star Wars, cuando el halcón milenario pasa a velocidad luz en el hiperespacio. No sé si se entiende gráficamente. Y así viajé yo, a velocidad luz durante años, y años, y años. Muchos. Nunca me han pillado consumiendo, nunca lo ha sospechado nadie, nunca se lo he dicho a nadie, nunca lo he dejado, y nunca he estado más solo que en esos años. La soledad es una emoción recurrente en estos procesos, bien como causa o bien como efecto. Nunca te vas a sentir tan solo. Y todo ha sido un desastre desde hace años. Y ahora, después de haber saltado en marcha desde esa velocidad, y haber impactado, sin protecciones, contra la realidad, ahora que empiezo lentamente a levantarme lleno de rasguños, dolorido pero contento de estar todavía milagrosamente entero, y veo alejarse ese vehículo sin mí dentro. Ahora necesito contar lo que sé, lo que estoy entendiendo, y cómo me siento. Empezaré por cómo me siento, porque es algo que no se puede aguantar, como dicen en Andalucía. Me siento eufórico, me siento pleno, me siento pletórico, me siento como si me hubiera tragado el sol de cómo resplandezco cuando camino, me siento poderoso. Y a la vez, me siento humilde y me siento agradecido, y me siento consciente, y me siento, sobre todo, más vivo que nunca en los últimos 20 años. Hace poco me encontré en una fiesta con una de mis mejores amigas, a la que no veía en persona desde hacía 10 años. Yo vivo fuera de España como expatriado. A la pregunta, ¿Qué tal estás? que siguió a su abrazo, mi respuesta sin pensar fue, estoy en el mejor momento de todos mis 50 años. A lo que ella se quedó apabullada de tanta energía, y contenta de mi sinceridad. Obviamente sería estúpido pensar que, si ahora me siento así de bien, entonces haber caído en la adicción profunda a la pornografía durante tantos años es lo mejor que me ha pasado, y que lo volvería a repetir, y que no me arrepiento de nada. Para que quede claro y cristalino, yo me arrepiento de todo lo que ha pasado en cuanto perdí el control, soy yo el único responsable, y soy yo el que lo tiene que arreglar. Y nunca, nunca jamás me gustaría volver a estar en esa oscuridad, con esa soledad y ese frío en el cuerpo. Dicho esto, como me siento ahora, se lo recomiendo a todo ser humano al menos una vez en su vida. Lo que quiero decir, es que este problemón, que lo es sin paños calientes, y lo explicaré más adelante desde dentro. Este problemón, es tu mejor oportunidad. Es la oportunidad de tu vida, con mayúsculas, para salir de donde quiera que estés, da igual donde sea. Créeme, no sé dónde estás, pero con altas probabilidades yo también he estado allí. A la vez, quiero ser honesto con todo el que esté leyendo, y desvelar que soy consciente de que, con mi esfuerzo diario, y mi tesón, de lo que harás tesoro y se convertirá en tu mejor arma, con eso solo, a mí no me ha sido suficiente. No me ha valido las veces anteriores que lo intenté solo. En mi caso, conscientemente lo intento desde 2017, y estamos ya en 2023. 6 años son suficientes frustraciones, para entender que no,
que yo y mi fuerza de voluntad, por cuanto gigante sea, no somos suficientes para salir de donde quiera que estemos. A mí ahora me están ayudando a trabajar, y a caminar, y sobre todo, a curarme las heridas que tenía, y que me he hecho por el camino, porque yo no sé nada de la medicina que sirve para curar este tipo de heridas. Y porque cuando pienso en sentarme a descansar, hay personas que me animan a no parar, como en una maratón. El momento siempre llega. Pero volvamos atrás a un día en concreto. El día, con mayúsculas. En mi caso me acuerdo perfectamente, porque está señalado en el calendario. Fue el 1 de octubre de 2022, hace ya 6 meses. Escuchando muchas entrevistas, y habiendo leído mucho ya sobre el proceso de adicción y de desintoxicación mental, casi todos nos reconocemos en ese momento, como el momento en el que algo hace clic en tu cabeza. No sabemos lo que es, ni por qué en ese preciso momento, pero es como si algún mecanismo se activara. Yo ahora creo más bien que es un mecanismo que se gripa, y lo que oyes es la rotura de los órganos internos de ese mecanismo. Ese día te rompes. Ahora pienso que puede ser que lo que se te rompe ese día es el alma, o donde quiera que resida en tu cerebro. Debes saber el lector, que yo no soy creyente en la manera que el lector se puede imaginar. Y lo sientes. Vaya si lo sientes. Casi todos los videos, y las entrevistas, y las lecturas que he hecho, coincidimos. El que lo ha sentido, lo sabe. Me atrevería a decir que el que no sabe, si lo ha sentido, a lo peor no ha gripado aún. Porque ese día se para todo. Ese día, se congela el mundo a tu alrededor. Y es como en la película Matrix, cuando tú te mueves, pero el resto del planeta está en imagen congelada. En ese momento, lo que sientes, y lo que va a ser tu salvación, es pánico. Pánico con mayúsculas. Aprovéchalo. Pero es un pánico muy específico. Es el pánico al darte cuenta de que, a menos que hagas algo ahora, ya, es terroríficamente probable que te quedes en ese submundo para siempre, en apnea. Y para siempre, es mucho tiempo, si te paras a pensar. Y lo ves cristalino. Tú lo sientes de verdad. Podría ser para siempre. Y es en ese momento que tu cerebro reptiliano, o lo que quede todavía de él, se llena de adrenalina y envía la orden de huir, de correr lo más rápido que puedas, a pedir ayuda gritando lo más alto que puedas, porque tiene que haber alguien que te escuche ahí fuera. Y entonces si te queda aún algo de lucidez, tu otro cerebro, el consciente, se despierta, y oye ese grito, y te reconoce. Y aferrándose al poco control que pueda encontrar, se predispone a pedir ayuda. Sí, ayuda. Por una vez, puede que esta sea tu última posibilidad, esa parte del cerebro entra a patadas en la sala de control, y toma el mando, lo suficiente para que tú cojas el teléfono y pidas ayuda, SOS, o lo que sea, y sacas la mano y esperas encontrar algo donde agarrarte. Y ahora la buena noticia. Siempre, siempre hay algo, o alguien, ahí fuera. Es que antes nunca sacaste la mano lo suficiente, o aún peor, como en mi caso, no viste las manos que se te ofrecieron. Yo ese día cogí el teléfono, y llamé. Hice la llamada de mi vida. Y pedí ayuda. Y grité para que me ayudaran a utilizar todo el impulso, toda la adrenalina que tenía en ese momento para salir de donde estaba, para no malgastarlo como había pasado anteriormente, para hacer algo útil con mi energía preciosa. Porque, no nos engañemos, en ese momento, tú estás on fire, nada ni nadie te puede parar, y hay que canalizar toda esa energía. Pero tienes la impresión, casi la certeza, que tú no vas a saber conseguirlo. Y por primera vez, eres consciente de que va a volver a pasar como tantas otras veces. Puede que fracases, de nuevo, y no sabes cuántas oportunidades te quedan. De ahí el porqué de ese pánico, y el por qué te está salvando la vida. Nota. Ahora entiendo, me refiero científicamente, por qué yo no lo podía conseguir solo, pero esto lo explico luego. Y me cogió el teléfono una persona que no me juzgó, y no me hizo sentir sucio o problemático, sino afortunado por haber hecho esa llamada. E incluso, me hizo sentir que estaba sinceramente encantada de conocerme, porque había dado yo solo ese primer paso, que era el más importante. Y solo por eso, yo le merecía todo el respeto del mundo. Y me habló con transparencia, sin drama, y me tendió la mano y me hizo sentir que tenía una oportunidad, y que su mano tenía suficiente fuerza y conocimiento para poder ayudarme, con la condición de que yo trabajara por mi parte. Y me preguntó si yo quería hacer ese pacto con ella, y me hizo entender que la cuerda que me lanzaba la tendría que trepar yo solito, a pulso, pero que ella, del otro lado, no la iba a soltar por nada del mundo, hasta que nos diéramos la mano ahí fuera. Así funciona esto. Ese momento, salvamento, se te queda impreso porque realmente te conmueve.
Yo lo tengo grabado a fuego. Pero no queda ahí la cosa. Y, sobre todo, no hay que engañarse, que bastante has vivido en el engaño hasta ahora. Esto tiene que convertirse en tu prioridad, la prioridad más importante de tu vida. Por una sencilla razón, no sabes cuán profundo te encuentras en realidad, porque, probablemente, no eres psicólogo o psiquiatra, o neurólogo o médico, y no puedes comparar con nadie, porque no hay nadie más ahí dentro en tu cabeza. Nadie más que tú. Aprovecha la energía que tienes en ese momento para que se convierta en tu prioridad. Yo hice todo lo posible y todo lo que se me ocurrió para comprometerme. Me apunté a un webinar de 8 sesiones para asistir a clases de desintoxicación. Y tienes que ver los vídeos una y otra vez para extraer todo el jugo que puedas. Y si te dicen que te viene bien encontrar un amigo salvavidas, pues te tragas el sapo y te lo buscas. Y, sobre todo, lo encuentras. Así de simple, que no fácil, pero no paras hasta que lo tienes. Y si se te ocurre probar algo nuevo, e inocuo, que ni te imaginabas, pues lo haces. Yo me he ido a confesar. ¿Quién se lo iba a imaginar? Todavía me sorprendo. Pues sí hay que confesarse, porque eso remotamente te puede ayudar, pues te confiesas con un párroco, o con un monje tibetano, o con el Dalai Lama si lo tienes a mano, con quien se te ofrezca. Así de simple, que no fácil. Spoiler. Pues resulta que la cosa ayuda más de lo que pensarías. Increíble que yo diga esto, pero así es. A lo peor, es verdad que lo que se rompe ese día, es el alma. Y si te dicen que meditar ayuda, pues tú aprendes a meditar. Y si te dicen que tienes que hacer deporte 10 minutos todos los días, pues tú lo haces. Así de simple. Y si te dicen que te veas unos vídeos de gente que ha salido de la pornografía, pues tú los ves. Y cuando los ves, te das cuenta de tantas cosas que no sabías. Y así, con todo lo que te diga la gente que sabe de estas cosas, porque hay gente que sabe mucho, y además te pueden ayudar. Porque hablamos de algo muy serio. Y ahora, Pues yo ahora estoy trepando por esa cuerda que me tendieron, colgando en algún lugar, entre el mundo real y el submundo. Entre la realidad y la ficción, entre el sótano frío y la terraza soleada. No sé cuánto he subido ya, y no sé cuánto queda, pero poco importa, porque lo que realmente importa, es el camino, la ascensión. Y no me refiero al esfuerzo. Que yo sepa, a ningún ser humano le gusta el esfuerzo, lo que nos gusta, es la recompensa por el esfuerzo. Es esa la que tiene que valer la pena. El esfuerzo es el precio que pagar. Simple, que no fácil. La recompensa que te regala esta ascensión, y con la que yo no contaba, es algo que no tiene precio. E incluso a veces me digo, ¿pero por qué no lo habré hecho yo antes? Es también algo muy simple, que no fácil. Conocerte a ti mismo. Y no solo me refiero a cómo funcionas psicológicamente, o a quién eres tú de verdad ahí dentro. Esa es la parte mejor, la más fascinante de todo para mí. No, ahora solo me refiero a cómo funcionas biológicamente, algo mucho más aséptico y práctico, pero que nadie te explica con la debida atención. Y aquí entramos en una de las facetas de esta adicción que más rabia me da, y que más arrepentimiento me provoca. hablamos de sexo, y de tu cerebro. Con otras adicciones, como alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, heroína, drogas de diseño, incluso con la ludopatía patológica, existe mucha información disponible sobre la facilidad para engancharse, el peligro que conlleva, y las consecuencias físicas y mentales que, inevitablemente, provocan. Con las otras adicciones, existe la posibilidad, como si dijéramos, de decidir engancharse conscientemente, que no responsablemente. Uno no se puede emborrachar responsablemente, por definición. Con la pornografía, nadie te dice que existe un riesgo alto de que te enganches y se deformen tus estructuras cerebrales, literalmente. Corres riesgo real de atrofiarte el cerebro. Repito, literalmente. Tu órgano más precioso. Esto no lo digo yo. Invito al lector a leer alguno de los miles de artículos científicos, charlas seleccionadas de TED, o lo que más le guste, que están ahora a disposición. Esto no es suposición, esto es ciencia empírica. Ahora se sabe, pero hace años, había poquísima literatura científica acerca de la neuroplasticidad, uno de los superpoderes del cerebro, y de cómo se deforma para ayudarte y hacerse más rápido y más eficiente. Esto, como es obvio, puede tener consecuencias imprevisibles en cada uno de nosotros. En realidad, solo te estás deformando el cerebro, y no precisamente con cursos intensivos de cocina. Algo potencialmente catastrófico para tu vida.
Pero si esto no te levanta ninguna ampolla, a mí todavía me da mucha más rabia otra cosa. Los que vivimos ahora en Occidente, hemos tenido la inmensa fortuna de vivir en una época de liberación y de libertad sexual, como nunca antes en nuestra historia. Durante siglos, el sexo ha sido tabú, y por fin ahora, hace poquísimos años, después de milenios de oscuridad, la expresión sexual, la realización sexual, y el disfrute de algo tan sumamente humano y sublime, es algo libre y considerado sano. Pues, justo ahora, lo que hacemos es consumir pornografía como locos. Es como si después de estar en un sótano durante años, nos dijeran que podemos salir a ver los colores, la naturaleza, los árboles, a oler las flores. Pero en vez de eso, nosotros aprovechamos para drogarnos con sustancias alucinógenas, y así no poder sentir plenamente la magnitud de sensaciones reales. Nos lo vamos a perder, porque nos hemos deformado el cerebro. Justo el cerebro, nuestro mayor y mejor órgano sexual, donde vamos a sentir todo el placer, todo el deseo, todo el afecto, toda la conexión, todos nuestros orgasmos, toda la plenitud del sexo. Justo él. Y yo me pregunto, imagínate por ejemplo, si se descubriera científicamente que consumir pornografía atrofia el pene o la vulva, o empequeñece los senos o los testículos, ¿cómo reaccionaría la gente? Me imagino lo que esto supondría, y los traumas que conllevaría. Pues bienvenidos al mundo real. Esto es exactamente lo que te va a pasar, y precisamente en un órgano mucho más importante que el pene, la vulva, los senos, o los testículos, incluso si miramos solo al placer sexual. Hablamos de tu órgano sexual por excelencia. El rey de tus orgasmos, el jefe de tu deseo, el amo de tu respuesta sexual, y sobre todo, donde reside el amor, tu cerebro. Esto me da una rabia increíble por no haberlo sabido antes de empezar. Intenta tener una vida sexual sana. Perdón, simplemente una vida sana, con un cerebro atrofiado por superestimulación. No eres un superhéroe, y aunque a veces te creas cerca, no eres Dios. A tu cerebro humano le va a pasar lo que a cualquier cerebro humano. Al tuyo también. Todo esto lo tendrías muy claro si te hablaran de cocaína, heroína, marihuana o LSD. Bueno, pues es mejor que lo sepas antes de comenzar a consumir porno. Es mejor que te lo grabes a fuego, como a fuego te lo han grabado en el colegio, o en casa, o los amigos, antes de que se te pasara por la cabeza consumir tu primera raya de cocaína o tu primera jeringuilla de heroína. A lo peor lo terminas haciendo, y las circunstancias en la vida de cada uno son seguramente muy influyentes, pero tú ya lo sabías lo que podía pasar. Nadie puede decir hoy día que no sabía que fumar provoca cáncer, porque está escrito en las cajetillas. Por otra parte, si consumes porno, te tiene que encantar el sexo. Lo doy por descontado. Y no dudo que el porno te ha dado algunos de los momentos de mayor placer puntual de tu vida. No pongo en duda que te ha hecho sentir, literalmente, ríos de placer corriendo por tus venas. También estoy convencido de que, aunque personalmente no he consumido nunca cocaína o heroína, si preguntara a un adicto, me diría que las sensaciones que ha sentido y el placer que ha experimentado consumiendo son inmensos, inigualables a cualquier cosa de este mundo. Y me lo creo, porque es literalmente así, no son sensaciones de este mundo. ¿Pero a qué precio? Ese supuesto precio a pagar es el que milagrosamente me ha mantenido alejado de las drogas a mí y a mucha gente. Con el porno también te va a llegar la cuenta, y vas a tener que pagar el precio. ¡Sorpresa! ¿No lo sabías? Yo también lo siento. A ti, que te encanta el sexo. A ti, que a lo mejor incluso ves en el sexo la expresión sublime de la especie humana. Tú vas a pagar desde el principio. Va a ser tan gradual y progresivo, que no te vas a dar cuenta que vas pagando pequeños pedacitos de ti por el camino, y te vas perdiendo. ¿Te acuerdas de la metáfora del infierno de Dante? Te das cuenta por primera vez, de verdad, cuando llega el primer recibo importante de esta hipoteca. Un día, a ti que te gusta tanto el sexo, y que te gusta pensar que disfrutas tanto con él, te llega, por ejemplo, el peor de tus fantasmas. Llama a la puerta tu amiga y pesadilla, la disfunción eréctil. En el menú de disfunciones que te van a ocurrir hay para elegir de todo, pero por poner un ejemplo real. Ya está aquí, y ha llegado para quedarse, porque la has llamado, y has trabajado a conciencia, a veces años, para que venga. Y no se va a ir al día siguiente. Lleva años preparando esta visita. Había anunciado su llegada con señales evidentes, que tú no has sabido ver. ¿Te acuerdas de tus otros problemillas? Retardo anormal en la eyaculación, falta de excitación con tu pareja sexual, apatía,
tu pareja que se distancia o se vuelve rara. En realidad, quien se está volviendo raro eres tú. Es solo un movimiento relativo. Si te suenan estas cosas, podrías haber ido perdiendo pedacitos sin darte cuenta. Y luego están todas esas partes de ti que has ido perdiendo, y de las que te das cuenta cuando pides ayuda y te empiezan a enseñar lo que te ha pasado. Repito, no te lo cuentan. Te das cuenta, que es muy diferente. La empatía, esa gran olvidada. De entre todos los dones que pierdes, me centraré en el que para mí es el más importante para la vida aquí y ahora, el que te hace más inválido cuando lo pierdes, tu capacidad de empatía. La has perdido. En esto hay grados, claramente, pero si llevas muchos años como yo, la puedes perder casi del todo. Y esto es más o menos como perder la vista, o el oído, o el olfato. A menos que quieras vivir como un eremita, aislado del mundo en la cima de un monte, la empatía te sirve, no solo para vivir, sino como mínimo, para sobrevivir. Y ya ni te digo si quieres vivir en una familia, o con tu pareja. Sin empatía, es literalmente, misión imposible. Va a ser un martirio para ti, y sobre todo, para los demás. Esto no lo digo yo, sino que invito de nuevo a leer cualquier artículo científico al respecto. Si empezara a pedir perdón por mis errores, la falta de empatía sería sin duda lo primero en la lista. Pero ahora la parte buena. En mi caso, aunque creo que es bastante común, la magia sucede, y apenas dejas radicalmente de consumir, la empatía vuelve a brotar. Como por arte de magia, tu depósito de empatía se empieza a llenar de nuevo, lentamente, pero lo notas enseguida. Y lo notan a tu alrededor. Esto no soluciona tus problemas, pero ayuda, y mucho, a sobrellevarlos con mayor soltura para todos. Lo de solucionarlos es otro capítulo diferente, pero tener empatía es sin duda una herramienta fundamental. Sin ella, no puedes pretender hacerlo. Tengo también la impresión de que la empatía y otras muchas sensibilidades que vas recuperando siguen la famosa ley de Pareto. Al principio, es rápido, recuperas mucho. Luego el proceso se estabiliza y ralentiza, y empieza el trabajo fino, el ajuste, lo que más tiempo te va a llevar. Es como dejar de fumar, aunque yo nunca he fumado. Dejarlo puede ser rápido. Limpiarte los pulmones completamente y recuperar tu capacidad pulmonar completa a lo mejor te lleva 10 años. Pero también te digo, que solo con lo que consigues en los primeros 6 meses, yo ya me daría por satisfecho. Yo no sabía lo liberador y emocionante que es llorar escuchando una canción, viendo una película o leyendo un texto. Y es que se te ponen las sensaciones a flor de piel. Te conviertes en un megasensor, todo tú. Empiezas a notar un sinfín de detalles de los que ni te acordabas. Lloras a moco tendido en el coche, en casa solo, andando por la calle, hablando por teléfono, en las más diversas situaciones. Es como si te limpiaras un poquito cada vez y sacaras un poco de ese alquitrán de tu interior. Y es como si te liberaras de un peso, un poquito cada vez. Es muy sanador. Y cada día que pasa, al quitarte peso, es más fácil llegar al siguiente día. Te queda menos alquitrán que escupir. ¿Y si fuera capaz de aterrizar un avión? Para finalizar, me gustaría afrontar la cuestión de por qué he entendido ahora que no podría haber llegado hasta aquí yo solo, y que he hecho bien en pedir ayuda. Puede que a alguien le sirva de inspiración. Además, esta es la parte más simple y fácil de entender. Yo soy ingeniero mecánico, digamos que de los de antes, de los que te sacan los planos de una máquina en una servilleta de bar. Tengo casi 50 años, y llevo toda mi vida trabajando con máquinas, calculándolas, diseñándolas, instalándolas, vendiéndolas, mejorándolas. Y aunque soy ingeniero, y tengo muchos conocimientos de máquinas, no sé hacer puentes, o relojes, o aviones, o barcos. Yo sé de máquinas. Y cuando se rompe una máquina de las que hacemos, que sucede obviamente poquísimas veces, pues no estalla ningún drama, ni entro en pánico, ni me desespero, porque yo sé de máquinas, y sé que se pueden arreglar, y sé dónde se ha roto, y sé probablemente por qué se ha roto, y sabía casi con seguridad que se iba a romper ahí, en su punto débil, y sé qué hacer para arreglarla. Pero si yo quiero arreglar puentes, ni se me ocurre ponerme. Llamo a mi hermano menor que es ingeniero de caminos, y que de puentes lo sabe todo, porque lleva toda la vida haciéndolos. Dicho esto, mi situación de partida, como la de todos, es la de quienes hemos venido al mundo con una máquina complejísima, de serie, en la cabeza, y sin libro de instrucciones, que evoluciona, crece y aprende.
Para simplificarlo mucho, yo la comparo más o menos a una cabina de avión, con todos esos botoncitos, lucecitas, mandos y palancas. Pero un poco más divertido que un avión al uso, porque en esa cabina, los botones van cambiando en función con el tiempo, y los mandos que ayer eran para subir, hoy a lo mejor son para bajar, pero eso puede cambiar sin que tú seas informado. Ni rastro del libro de instrucciones, por supuesto. Esa cabina de avión, complejísima, es como un puzzle de 4 piezas, comparado con la complejidad real de tu cerebro, que sería más equivalente en realidad a la de un supercomputador. Tu cerebro, que es probablemente la estructura orgánica más compleja conocida, está al mando de todo esto. ¿Tú te atreverías a poner las manos encima de un supercomputador, del que depende tu vida? ¿Osarías a programarlo en tus ratos libres, o simplemente viendo tutoriales de YouTube a ver qué pasa? Esto es lo que nos creemos que podemos hacer. Simplificando, yo creo que algo más factible sería pensar que podemos resolver el caso sencillo, el puzzle de 4 piezas, es decir, aterrizar, digamos, un Jumbo 747, en medio de una tormenta, sin libro de instrucciones, con unos mandos de cabina caprichosos que puede cambiar función, y que no entiendes porque están en otro idioma. ¿Se te ocurriría hacer semejante cosa? ¿Pedirías consejo a lo mejor a un amigo de infancia, a tu hermano o a tus colegas del equipo de fútbol? Si es para despedirte de ellos, sería una gran idea. ¿O llamarías a alguien que sabe pilotar desde hace tiempo y que ya lo ha hecho? ¿Alguien que sepa de aterrizajes complejos? Alguien que, como tú en tu campo, no hace ningún drama, ni entra en pánico, ni se desespera, porque sabe de aterrizajes complicados, y sabe que se puede hacer, y sabe qué parte se ha roto porque lo ha visto más veces, y sabe probablemente por qué se ha roto, y conoce los puntos débiles del avión, y sabe dónde intervenir para hacerte aterrizar sano y salvo, con algún que otro rasguño, eso sí. Pues la cuestión es que, empíricamente, creo que aterrizar ese avión sería más fácil y rápido que salir de una adicción tú solo. Al menos a mí la experiencia me lo está demostrando. No sé cómo lo hace la gente que sale sola. Imagino que lo deben pasar mucho peor y estar mucho más perdidos que yo, que voy guiado para tocar los mandos de cabina adecuados en el momento justo. Porque, aunque yo soy ingeniero de máquinas, de esta máquina, no sé nada de nada. Un cero absoluto. Y hay gente que sabe mucho de esto, y que además te quiere ayudar. Espero haber sido de inspiración para alguien. Con una sola persona me daría por satisfecho. Todo empezó en una venta de pollo frito. Mayo de 2023. Soy Diego, y tengo 38 años. Escribir estos párrafos es vergonzoso. Es mostrar una vulnerabilidad que me ha costado reconocer y sobrellevar. Exhibo esta intimidad porque sospecho que no soy el único varón que se encuentra en este combate. A los 11 años, vi por primera vez la foto de una mujer completamente desnuda mostrando los genitales. Los hombres somos tan visuales que aún después de 27 años recuerdo muy bien la imagen y el contexto. Era un naipe de póker que tenían a la venta en el mercado municipal de un pueblo de Guatemala. Yo andaba con mi papá viendo sus negocios de venta de pollo frito en este pueblo. En muy resumidas cuentas, entre los 11 y los 34 años, derroché horas semanalmente buscando y consumiendo, con masturbación, escenas pornográficas. En 2013, descubrí la fascinación por la contratación de prostitutas. En 20 años, pasé de encontrar la escena perfecta a intentar hacerla realidad con escorts. Hacia 2018, este espíritu aventurero se volvió ingobernable. No podía parar. Todo el tiempo estaba planeando una fantasía, o luchando mentalmente para evitar hacerla realidad. En mi ingenuidad, pensaba que los derroches de lujuria solo tenían efectos en mí. Pero los efectos llegaron hasta mi esposa. Al principio en forma de muy mala comunicación, y después, con maltrato verbal. Sin entrar en detalles, nuestro matrimonio experimentó la amargura de infidelidad por parte de ambos cónyuges. En un arranque de ira y celos hacia mi esposa, le hice saber estos proyectos perversos que había sobrellevado todo este tiempo. Resumiendo, podría decir que después de litros de lágrimas, terminamos formando otro matrimonio, siempre ella y yo, pero prácticamente siendo personas distintas, con la misma existencia y circunstancias. Lo relevante de lo anterior es que no fui yo quien descubrió mi problema. Fue ella quien me lo hizo saber. Siendo psicóloga, me dijo: Tienes un problema, y debes someterte a un programa de ayuda. Nunca se me había pasado por la cabeza la idea de que yo tenía un problema.
Esas contradicciones morales, me decía yo mismo, las tenía controladas. Tanta sobreestimulación genital afectó a mi propio sentido de la vida. La pornografía me aliviaba las incomodidades internas. En la adolescencia, si tenía algo de ansiedad, porno. En la juventud, ante alguna preocupación o ansiedad, porno. En la vida adulta, con los problemas de pareja o las incertidumbres con los hijos, ya no era porno, era la búsqueda de fornicar, derrochando los 5 sentidos. Lo más difícil era la doble vida. Tenía ganas de ser buena persona, pero una gran incapacidad de vivir coherentemente con mis valores, que de momento eran solo teoría. Si la sexualidad es un don, un regalo, ese regalo lo reventé y lo convertí en un arma contra mí. Desde 2019 me he comenzado a conocer. Lo más complicado ha sido perdonarme los daños que yo mismo me he causado. El porno es un estímulo artificial que permite generar tu propia droga. Puedes derrochar dopamina y una vez pasada la borrachera, nadie se da cuenta. Ese elemento silencioso y secreto puede llegar a ser fatal. Mi vida lo confirma. En mi historia personal está el precedente de ser hijo de alcohólico. A mí nunca me ha afectado esa adicción, como a la mayoría de mis parientes, pero como todas las heridas de mi pasado, en vez de enfrentarme a ellas, las ignoraba y me centraba en mi obsesión con la pornografía. Hoy más que nunca se proclama que el cuerpo humano es un juguete para la satisfacción. Como alguien dijo, cuando el cuerpo del hombre se vuelve un juguete, el de la mujer también. Esa es la gran mentira moderna. Nuestro cuerpo es más bien un códice que revela algo trascendental. El hecho de la desnudez implica una donación hacia alguien más. El simple hecho de que la necesidad de sentir placer sea satisfecha cada vez con mayor estímulos nos está diciendo que nuestra esencia anda en busca de algo que no tiene fin, algo infinito. El corazón requiere cuidado. En mi opinión, es un error pensar que el derroche de lujuria no tiene consecuencias reales. Esa prueba ya la experimenté con mi propia vida. Y no salió bien, hasta hoy. He chose porn over me. Enero de 2023. Úrsula Paiva, psicóloga general sanitaria. Vivimos en un mundo en el que se han normalizado muchas cosas, entre ellas, el consumo de pornografía. La industria, los medios, e incluso nuestros amigos, nos dicen que no pasa nada, que todos la consumen, y que es inofensiva. Aquí surge una pregunta. ¿En qué momento el maltrato y el abuso empezaron a ser considerados como algo inofensivo? Y es que la pornografía es, entre otras cosas, eso, abuso y maltrato, que incita a ser replicado por aquellos que la consumen. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, quien sufre las consecuencias de un consumo problemático es la pareja del consumidor. He chose porn over me. Él eligió al porno antes que a mí, es un libro editado por Melinda Tanker, que recopila testimonios de mujeres que han vivido de cerca las consecuencias negativas del consumo de pornografía por parte de su pareja. Es, en esencia, un libro de mujeres, para otras mujeres. Mujeres que necesitan ser advertidas sobre las consecuencias de este fenómeno. Pero también para todas las mujeres que lo están viviendo de cerca, y que necesitan salir del túnel. Si es tu caso, el libro te ayudará a saber que no estás sola. Muchas han vivido lo mismo que tú, cada una a su manera y en sus propias circunstancias. Son testimonios de personas valientes, que han decidido poner en palabras el cómo se siente saber que la persona a la que más quieren, y con quien han compartido tanto, vive con un oscuro secreto. Mujeres que han estado durante años envueltas en las mentiras de su pareja, preguntándose si hay algo malo en ellas, cuando realmente lo que está mal son las imágenes irreales que su pareja consume en la pantalla, y todo lo que conlleva, problemas en la relación, cambios en la conducta y estado de ánimo, disfunciones sexuales, maltrato, violencia, abuso. La lista podría ser interminable. Mujeres que se dan cuenta de que la persona a la que más quieren les deja de lado, después de haberse sentido utilizadas durante mucho tiempo. Mujeres que, aunque cada una tiene una historia diferente, comparten el profundo dolor provocado por la relación entre su pareja, con su aliado, el gran monstruo que es la pornografía. Algunas frases entresacadas del libro, entre muchas otras, que ilustran el sentimiento real de quien sufre estas situaciones. Me siento sola y rechazada. Mi autoestima se ha hecho añicos. Soy una mujer rota. Lo peor fue que me culpé a mí misma.
A menudo me encontraba pensando que había algo malo en mí o en mi cuerpo. Me puso ansiosa. Debido a que trataba de satisfacer su alto nivel de deseo sexual, perdí la conexión con mis propias necesidades y no pude comunicárselas. A través de sus relatos, podemos apreciar cómo el amor, la conexión y el respeto que había en la relación se fueron diluyendo a medida que avanzaba la adicción. Muchas coinciden en la sensación de impotencia e incomprensión al notar cómo la indiferencia, el egoísmo, la agresividad y la manipulación iba corrompiendo a su marido o pareja, hasta convertirlo en un desconocido que no respetaba a su mujer. Mujeres cuyos sentimientos terminan siendo minimizados y menospreciados, hasta el punto de terminar hundidas en el fondo de un abismo de sufrimiento, tristeza, soledad, menosprecio, del cual parece imposible salir. El proceso de sanación. Son historias necesarias, que reflejan el dolor que se vive en silencio, que permiten conocer la realidad que hay detrás, y poder luchar con más fuerza en contra de esta industria. Son historias que nos permiten recordar que no estamos solas, y que el consumo de pornografía o adicción de nuestra pareja no es nuestra culpa. Tú no eres la culpable de esto. No tienes que esforzarte más por complacerle. No es tu trabajo sacarlo de ese gran agujero y conseguir su recuperación. Puedes acompañarle, pero es importante que cada uno trabaje en su propia recuperación. A pesar de que en el libro no se menciona el tema de la recuperación, queremos transmitir, por nuestra experiencia, que sí hay salida. Sabemos que lo que una vive es horrible, que se pasa muy mal, y que parece que no hay solución. Pero también hay ventanas de esperanza. Hay personas que han conseguido salir, personas con las que hablamos y ayudamos desde Dale una vuelta. Existen profesionales especializados que van a entender tu dolor, y que pueden ayudarte. Te animamos a buscar ayuda, porque hablar y sentirse comprendido es parte importante del proceso para sanar. Si no conoces la sección Nosotras, de Dale una vuelta, no lo dudes, date una vuelta. Mi adicción al sexo llegó a través del porno. Octubre de 2022. En esta ocasión, Sergio es el nombre real, no una identidad ficticia. Prefiere dar la cara, su nombre, incluso nos envió su foto para publicar, pero le convencimos de que tampoco era necesario. Aquí nos cuenta su historia, llena de idas y venidas, de engaños y desengaños. Ha vivido y aprendido mucho en apenas 3 décadas. Ahora quiere echar una mano. Gracias, Sergio, y enhorabuena por tu valentía y apoyo a tanta gente que necesita relatos así. Me llamo Sergio, tengo 27 años, y soy exusuario de pornografía desde hace más de 2 años. De toda mi vida, he vivido realmente 14 años de verdad, y 13 años los he pasado como adicto al placer del porno. Quiero contar mi pequeña historia. Nací oyente, pero a los 2 años me quedé totalmente sordo, por un problema del desarrollo de los órganos de los oídos. Estuve desde los 2 hasta los 6 años hablando por las manos, y desde esa edad, empecé a hablar a través de la logopedia. En aquella época era bastante tímido porque iba a un colegio de oyentes, y era el único de la clase que apenas hablaba, pero con el tiempo, me enseñaron a hablar. Era un niño bastante inocente e introvertido en general. Cuando cumplí 11 años, un compañero en clase de informática me enseñó un videojuego virtual, con el que acabé siendo adicto en el transcurso de los años. Poco más tarde, se desató una polémica mundial con ese videojuego, que fue sancionado por la falta de control a los menores. En ese juego, se conectaban millones de personas en todo el mundo, y la polémica consistió en que se empezó a compartir webs de pornografía. Y yo fui una de las víctimas. Accidentalmente, di a ese enlace de la pornografía, y se me abrió una pestaña en el navegador web. Tenía 13 años. A través de esa web pude visualizar por primera vez en mi vida relaciones sexuales explícitas. Enseguida advertí mi adicción al placer. Día tras día visionaba por las noches esos vídeos pornográficos, y un día, quise ver porno gay, fetichismo, y más. Aumentaron mis masturbaciones diarias. Mis estudios empezaron a afectarme seriamente, no tenía energía, estaba siempre adormilado, cansado. No sé cómo es posible que a día de hoy tenga 2 grados medios con todo esto encima. Con 20 años, empecé a vivir solo en otra ciudad, alejado de mi familia. Como seguía siendo adicto a la pornografía, mi dosis diaria empezó a crecer, y comencé a experimentar con el sexo real. Con el tiempo,
Empecé a dejar de ver la pornografía porque perdí el interés, y, en su lugar, me convertí en un usuario del sexo inducido por la pornografía. Hasta que un día, después de otra experiencia sexual, se despertó algo dentro de mi mente. Me di en cuenta de que había tocado fondo, y de regreso a casa, empecé a buscar cómo dejar la adicción a la pornografía. ¿Y por qué empecé a buscar cómo dejar la adicción a la pornografía, y no al sexo? Porque la adicción al sexo llegó a través de la pornografía. Un tropiezo, y otro, y otro. Vi muchos canales de YouTube en busca de cómo dejar esta adicción, y me encontré con un canal realmente muy bueno, en el que participaría la primera vez el reto NoFap, en el que alcancé 104 días en abstinencia. Pero después volví a las tinieblas de la adicción. Después, gracias a un coach, conseguí conocer gente nueva y a salir con ellos. Me apunté a un gimnasio para mejorar mi salud física y mental. Descubrí una nueva afición, que es tocar el piano. Empecé a tener mejor memoria, etc. Y volví a tropezar de nuevo. Sentí que esos beneficios se esfumaban porque dejé el deporte, empecé a encerrarme de nuevo, y muchas cosas malas. Más tinieblas. Mi adicción al sexo cambió hacia uno más agresivo, donde podría tener consecuencias. Sergio, no te asustes. Sé que te va a dar un mal rollo, pero deberías hacerte las pruebas del ETS. Me dijo una persona con quien había practicado sexo. Afortunadamente, todo quedó en un susto. Inmediatamente, empecé a buscar otro coach, y comencé un camino de autodesarrollo personal. Desde hace 10 meses soy yo también instructor, y guío a otros para avanzar por este camino de la recuperación. He aprendido que las recaídas no son malas si se convierten en un proceso de aprendizaje, y añadimos algo más a nuestra experiencia al observar los errores. Me gusta este lema. El fracaso no es una opción, pero es una gran oportunidad para ser invencible. Una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. No es fácil salir de la adicción al sexo. Requiere mucha ayuda, contar nuestros problemas a nuestros seres queridos. Te guste o no, lo tienes que hacer, o no podrás salir de esta espiral. Se requiere muchísimo trabajo del autodesarrollo personal. Ojalá hubiese tenido una educación sexual que me enseñara que la pornografía puede llevarte a esto. Ojalá que me hubiese dicho esto. Sergio, una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Mi consejo, en resumen, para todos: si eres adicto, por amor de Dios, cuenta tus problemas a tus seres queridos. Buscar ayuda es sano. Es un tabú, pero, ¿no era un tabú cuando tuviste sexo con personas por el placer? Piensa en ello. Las cosas pequeñas son lo que realmente se disfrutan, cuando el centro de recompensas funciona bien. Con la pornografía, necesitamos las cosas grandes y arriesgadas para disfrutar, porque nuestro centro de recompensas está roto. Dejemos de ver a las personas como objetos y empecemos a verlas como personas de verdad que te quieren. Por favor, ayúdanos a que reduzca la prostitución, a que reduzca la pornografía, por el bien de la sociedad y de tu futuro. Espero que con este testimonio te haya motivado a dejar la pornografía. Un abrazo muy fuerte a todos. Sergio. Soy incapaz de superarlo por mi cuenta. Julio de 2022. Los síntomas y las sensaciones de una persona que consume pornografía, con frecuencia pueden ser muy variados. Este relato, en apariencia descorazonador, muestra de manera muy viva y detallada algunos efectos en la vida diaria. Aquí radica el interés de estos párrafos. Además, estamos seguros que detrás de un testimonio así, donde parece que no hay esperanza, podemos ver a una persona que quiere, que busca, que anhela una salida. Y la encontrará. Si no, nunca hubiera mostrado así su intimidad. Enhorabuena. Llevo sufriendo los perjuicios del consumo abusivo de pornografía desde hace prácticamente ya 6 largos años. Actualmente tengo 26 años. He consumido pornografía de forma habitual, por lo menos, desde que tenía 13 o 14 años. Desde 2014 en adelante, he realizado un consumo, que yo califico subjetivamente como abusivo, de material pornográfico. Desde ese año en adelante, mi ritmo de consumo fue en aumento, llegando a pasarme horas frente a la pantalla, y buscando emociones cada vez más fuertes, saltando de temática en temática. Paulatinamente, la pornografía que veía, se iba alejando cada vez más y más de lo que yo siempre había identificado como mis gustos sexuales, lo que me generaba, y me genera, sentimientos de vergüenza,
culpa, disonancia mental, y una angustiosa sensación de descontrol e impotencia. Durante una época, desde 2016 hasta bien entrado 2018, perdí prácticamente todo mi apetito sexual, y sufrí ataques dolorosos de hipertonía en el suelo pélvico. A partir de 2017, intenté, por todos los medios, cejar en el uso de la pornografía. Sin embargo, nunca he llegado a conseguirlo, ni siquiera tras iniciar una relación con la que es mi actual pareja. El periodo máximo de tiempo durante el que he podido estar sin ver pornografía ha sido, como mucho, de un mes. Pero siempre acabo cayendo. He intentado apoyarme en apps motivacionales que aprovechan el potencial de las mecánicas de gamificación, y también he probado a usar programas que permiten a mi pareja hacer un seguimiento de las páginas web a las que accedo en Internet. Pero ni tan siquiera eso ha sido suficiente para recuperar el control sobre mis impulsos. Ello no solo impacta en mi estado emocional, sino también en el de mi novia, que en ocasiones no se siente deseada, y sufre porque sabe que no puedo resistirme a consumir pornografía, incluso aunque soy plenamente consciente de que sería mucho mejor para mí poder mantener una sexualidad sana y plena con ella. Lo que aquí os explico, me genera una frustración y una sensación de inutilidad o falta de fuerza de voluntad profundamente dañina, dado que siempre he podido dejar de incurrir en aquellas conductas que creía que eran negativas o inadecuadas para mí. No obstante, el porno es la excepción. Es superior a mi fuerza de voluntad. He hecho 1000 planes para intentar dejarlo, pero ninguno ha resultado. Soy absolutamente incapaz de superarlo por mi cuenta. Hace mucho tiempo que apenas disfruto de la vida. Llevo años sin tener un sueño reparador, me levanto siempre extremadamente cansado, y ya no experimento placer al hacer las cosas que antes me gustaban, incluidos mis hobbies de toda la vida. Además, tengo la sensación subjetiva, real e hiriente, de haber perdido muchísima capacidad de concentración. Siempre he sido muy trabajador, estudioso, y nunca he tenido problemas para concentrarme, pero desde hace 3 o 4 años, soy incapaz de sentarme a leer o escribir algo relacionado con mi trabajo, sin distraerme. No sé bien cómo explicarlo. Muchas veces me entran dolores de cabeza al trabajar, y siento una resistencia brutal a hacer cualquier tarea que requiera un esfuerzo cognitivo moderado, o que exija estar concentrado durante un periodo sostenido de tiempo. He perdido la motivación. Lo único que me apetece hacer es mirar el móvil y saltar de página web en página web. Siento que estoy empeorando gradualmente y que cada vez soy más disfuncional. No negaré que soy una persona muy perfeccionista y que tengo una tendencia clara a la autocrítica, muchas veces no demasiado constructiva, y a flagelarme mentalmente de forma continuada, y eso, evidentemente, puede que influya en la aparición de pensamientos obsesivos o intrusivos sobre mi falta de pericia y mi inutilidad, que a su vez, acaban dificultando que pueda concentrarme o que pueda disfrutar de mi trabajo o de mis aficiones. Seguramente eso sea algo que tenga que trabajar mediante terapia cognitivo-conductual, pero no sé si eso es la única explicación a cómo me siento. No sé si el problema está únicamente en mi cabeza, o si hay otros factores externos que estén causándolo o empeorándolo, por así decirlo. Creo que el consumo de pornografía puede estar afectándome desde el punto de vista químico-psíquico. El porno no era el mayor de mis males. Mayo de 2022. Una historia más, una vida como cualquier otra, que pasa desapercibida, que transcurre con aparente normalidad. Pero la procesión, el sufrimiento, como se suele decir, va por dentro. Agradecemos al autor su transparencia, su valentía, su tiempo. Nada da más satisfacción que reconocer la fragilidad propia, mirar el futuro con pasión y comenzar a cambiar. Todo comenzó a los 12 años, cuando visité mi primera web pornográfica, a raíz de un libro con ilustraciones sexuales que tenía una familiar mía en su casa. En aquel entonces, YouTube, e Internet en general, llevaban pocos años en desarrollo, con lo que el material y las imágenes a las que me vi expuesto, no eran lo que son hoy en día de extremas, abundantes y fáciles de acceder. De igual forma, conseguí ese acceso desde una edad muy temprana, donde ya desde el principio desarrollé fetiches inducidos por la visualización constante de este material pornográfico. Pero lo peor comenzó a los 15 años, cuando se volvió mucho más accesible, al tener mayores velocidades de Internet, y muchísimo más contenido publicado. Recuerdo la etapa de los 15 a los 18, muy larga, dura, y consumiendo pornografía, con masturbación, una media de 3 a 4 veces diarias, llegando alguna vez a las 6 a 7 veces en un solo día.
Sin embargo, durante todo este tiempo, nunca visualicé, ni me pregunté o cuestioné, si era un comportamiento malo para mí, u otros. Y es que, a pesar de que ahora con mis 26 años lo tengo clarísimo, no todo en la vida se tiene tan por sabido cuando se es inocente. Al mismo tiempo que intentaba mantener unas notas altas por presión familiar, me consumía cada vez más en la oscuridad de un cuarto, iluminando mi cara con una pantalla. Numerosas caras con ojeras, ojos rojos, falta de energía, falta de motivación, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, malas posturas, irritabilidad constante, ningún tipo de cuidado físico o mental. Eso era mi día a día de adolescente. Evidentemente, no es necesario que diga que durante todo ese tiempo, el sexo real o las interacciones sociales eran algo inalcanzable, y que ni siquiera despertaban interés. Ahora sé muy a ciencia cierta que mi sistema de recompensas estaba destrozado por todo el porno que veía y por todas las horas que echaba a jugar videojuegos. Para mí todo cambió antes de cumplir los 20, cuando vi una película llamada Don John, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, donde el protagonista decía disfrutar más del porno que del sexo y las relaciones reales, que no le llenaban tanto. Hasta que un día eso cambia, cuando deja de consumir porno durante una semana. En ese momento, empecé a hacerme 1000 preguntas. ¿Y si es la razón de que esté deprimido siempre? ¿Y si es la razón de por qué no tengo nunca energía? Esto me hizo investigar si se podía tener dependencia, o no, sobre esto. Evidentemente, no me llevó mucho descubrir a más personas como yo. Leí mucho contenido del Reddit NoFap, que a día de hoy no considero adecuado, pues mi opinión es mucho más madura y basada en la ciencia y la psicología, y eventualmente, videos de canales en YouTube de NoFappers, que me ayudaron un montón. Empecé a dejar de consumir. Empecé a apuntar los días que llevaba sin hacer ese comportamiento, las rachas. Y fue un cambio impresionante. De repente me sentía como si todos los males se fueran completamente de mi vida. Claro que, como bien se aprende de toda adicción, no todo es siempre tan bonito. Y esto es porque las recaídas vinieron. Y me ayudaron muchísimo a aprender sobre mis tendencias psicológicas. Perfeccionismo desmedido. Falta de control ante impulsos, videojuegos, comerme las uñas, compra compulsiva, etc. Falta de autoestima. Pensamientos muy irracionales y completamente distorsionados de la realidad. Me empecé a sentir mucho mejor después de empezar a ir a terapia con 22 años, y tras haberme leído Feeling Good, Sentirse Bien, un libro sobre terapia cognitivo-conductual, de David Burns, un psicólogo estadounidense, pionero en este tipo de terapia tan aceptada y extendida hoy en día. Me di cuenta que el porno no era el mayor de mis males. Mi consumo de porno era el síntoma de muchas otras cosas internas que me estaban sucediendo, y que gracias a la terapia y los ejercicios que aprendí, fui desenrollando dichos pensamientos, hábitos, y todo aquello que podía influirme negativamente en general, o llevarme a actuar ante impulsos. Desgraciadamente, los videojuegos son una fuente de placer muy elevada para mí, pero no sabía controlar su uso. Y al final me llevaron a jugar una cantidad de horas que, sumadas a las que dedicaba a ver porno, no me dejaban tener tiempo para poder realizar un sinfín de otras actividades menos estimulantes, pero completamente más saludables, y que, en el fondo, me hacían sentir genial. Cocinar, sobre todo aprender a cocinar saludable, y eventualmente pasar a una dieta vegetariana al principio, y vegana después, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Hacer ejercicio. Forzarme a quedar con amigos, y salir de casa, aunque fuera a hablar en el banco de un parque, llamar más a mis familiares. Sustituir los videojuegos y las series, por la lectura, al principio de manera excluyente, luego aprendí a repartir este ocio entre ambas cosas, sin dejar de lado la lectura. Aprendí a tocar la guitarra. Aprendí italiano e inglés. Empecé a meditar muy a menudo, a dibujar de vez en cuando. En fin, toda una cantidad de hábitos sustitutivos que con el paso del tiempo me hacían sentir estupendo conmigo mismo, a diferencia de la pornografía. La adopción de esta serie de hábitos fue lo que cambió radicalmente la situación para mí, y no quiero dar el mensaje de que es necesario hacerlos, o que debas hacerlos todos para mejorar, pues eso tan solo alimentaría que fuera abrumador dar el primer paso por cambiar. Sin embargo, son muy interesantes, pues creo que a muchas personas les podría beneficiar realizar alguno. Esta adicción es una mierda, y siento el vocabulario, pero es lo que me sale después de sufrirla, y digo sufrirla, porque se sufre mucho durante estos 11 años de mi vida. Ojalá la primera racha que empecé hubiera sido la última, pero por desgracia, en mi caso, no ha sido tan fácil.
Muchísimas recaídas, métodos para parar, bloquear, mejoras en el tiempo han pasado por mi recuperación. Y a día de hoy, todavía sigo intentando salir de ello. Deseo que llegue el día en el que pueda mirar atrás a esto como algo que no es reciente, o que no está activo en mi vida. Sin embargo, no quiero desmotivar a nadie. Y es que es posible salir de esto, y además, en el proceso, hay una puerta gigantesca de mejora personal y de aprendizaje, que a la larga, en muchísimas otras áreas de nuestras vidas podemos llevarnos. Sé que ese es mi caso, y que hace mucho lo pasé muy mal, y que ya no estoy en ese punto, con lo que a cualquiera que esté pasando algo similar, solo decir que hay luz al final del túnel. La vida no es una línea recta. Pero mientras en el fondo de nuestra mente siga esa idea de que la pornografía es un problema en nuestras vidas, y que no nos conviene, seguiremos luchando, y no abandonaremos, ni aunque digamos, me rindo, pues es imposible mirar atrás una vez te has dado cuenta de lo importante que es la presencia de este demonio en nuestras vidas. Mucha fuerza, mucho ánimo, y sobre todo, mando un abrazo virtual, para hacer saber a todas esas personas que estén pasando por esto, que nunca estarán solas. Hay gente maravillosa, y muchos profesionales de la salud, que están dispuestos a escuchar sin prejuicios, a ayudarte, y sobre todo, a no hacerte sentirte solo ante esto. Muchas gracias por escuchar mi historia, y ojalá pueda servir de ayuda a alguien más. Siempre hay un límite que traspasar. Enero de 2022. Un grupo de apoyo que comparte tu situación. Unas personas que hablan y entienden tu mismo idioma, que viven o han vivido en su propia piel sentimientos y hechos similares. Sin duda, la fuerza del grupo es una vía muy recomendada para quien desee dejar cualquier adicción. Ofrecemos aquí un relato largo, contado con pelos y señales, de alguien que después de muchos años, décadas, de adicción, comienza a ver la vida con otros ojos. Querido oyente, llega hasta el final, merece la pena. Agradecemos enormemente al autor por sus palabras y su valentía. Soy un hombre de 59 años, casado, y con hijos. Con una vida acomodada y solvente, donde el trabajo y las relaciones con los demás han sido las conexiones que han permitido sostenerme emocionalmente, unido a la realidad de los demás. En resumen, he querido ser normal, creando una personalidad fingida y adaptada a las normas y requisitos sociales de quienes me rodeaban. Provengo de una familia desestructurada, como se llamaría hoy en día. Mi primer pensamiento de aquella época es, no debiera de haber nacido, para que mis padres hubieran sido felices. Un padre enfermo mental, con ausencia de empatía y afecto hacia mí, por su extremada medicación. Una madre voluble y narcisista. Resentida contra su destino, y por su mala suerte, según decía. Si yo no hubiera nacido, mis padres se hubieran separado, pero yo era el culpable de su condena. La culpa y la vergüenza son el sustrato, donde mi falta de recursos sociales y de relación hacen que me aísle de los niños y viva una infancia triste y desesperanzada. Hay un muro de cristal que me impide sentir, alegrarme de lo que otros disfrutan. Me siento único y desdichado. A los 8 años, descubro que la mente me permite entrar en el mundo secreto de fantasía. Allí, mi tristeza y deficiencias quedan eliminadas. Puedo crear un universo paralelo al real, donde yo soy el rey niño. Nadie me interfiere, y no necesito compararme para reconocer mi debilidad. Ese mismo año, también encuentro placentero los tocamientos con un vecino de mi comunidad. Compruebo que mi cuerpo no solo me comunica con los demás, sino que yo mismo puedo autosatisfacerme cuando se me antoje. En el nuevo colegio donde me han trasladado mis padres, con 12 años, comienzo a sufrir el bullying que yo mismo, inconscientemente, he propiciado. Necesito destacar, y lo hago desde el absurdo. Volviendo a casa un día, en un vagón de metro de la línea 1 en Madrid, un desconocido comienza a rozarme con su mano el pantalón de chándal, y tras unos escarceos, comienza a masturbarme sin que nadie alrededor se percate. Conozco el primer orgasmo con alguien que desaparece a continuación. El dolor del sufrimiento y la inadecuación solo encuentran alivio en esa nueva experiencia placentera que descubro ese día. Mis compañeros de clase son mis nuevos objetos de uso. En las clases, en los aseos, en lugares escondidos, repito esas conductas prohibidas que dan sentido a la vida.
Por la noche, al despertar, en cualquier momento estresante, repito hasta la saciedad la masturbación y las prácticas adicionales con objetos, posturas o ambientes que elevan hasta el infinito el placer. Noches sin parar para poder dormir. Exámenes con salidas al aseo para aliviar la tensión. Miradas indiscretas a posibles candidatos en cualquier lugar. Me convierto en el sujeto y el objeto de mi propio placer. Siento que soy el señor de mi vida. Retiro a Dios de su lugar y me pongo yo ahí. La lujuria es un manto de terciopelo oscuro que todo lo oculta. Vive de los secretos, de lo prohibido, de la mentira, del odio y del rencor. Ella se hace mi mejor aliada para fingir ante los demás lo que no soy. Extrovertido, atento, eficiente, galante, sociable. Es una inmensa máscara que tapa mis defectos y debilidades. Se adueña de mi vida. Me convierto en esclavo del sexo y el placer. Pero como todo fuego, necesita de combustible. La pornografía toma rienda suelta en ese mundo de fantasía que en mi tierna infancia descubrí. Tras pasar la puerta de lo prohibido, la revista que se esconde, las miradas obscenas, el exhibicionismo provocativo para, con la llegada de Internet, encontrar que mis sueños se pueden hacer realidad. Ya no tengo que estrujar hasta el dolor mi cerebro, para exprimir las últimas gotas de químicos excitantes que me faciliten un nuevo día de vida. Simplemente en la pantalla me sumerjo en lo más obsceno y prohibido, que mi imaginación llevaba años anhelando. Se hacen realidad en 2 dimensiones mis más podridas fantasías, donde mentalmente yo puedo incorporarme, primero en imagen, para a las pocas semanas, traspasar la barrera de lo prohibido, y verme apostado en una tapia del retiro para recibir placer de desconocidos o encontrarme en un cuarto oscuro de Chueca con manos que acarician mi cuerpo. Cuando escucho hablar a compañeros de la fraternidad, donde me recupero de mi adicción al sexo y a la lujuria, alguno me dice que su problema solo es la masturbación y la pornografía. Sin embargo, y por la experiencia en estos años, el mundo de la pornografía abarca un universo completo de todas las prácticas, tanto las que consideramos normales, como las que se introducen en lo ilegal, lo perverso, lo depravado, y donde el último límite queda siempre sin traspasar. No tiene fin. Por ello, para entrar en ese espacio oscuro y tenebroso, solo un adicto puede entenderse con otro adicto, sin ser juzgado o reprendido. Solo con la ayuda de otro adicto, o persona que entienda, subliminalmente, lo que se experimenta, he podido dejar de consumir sexo, tanto conmigo mismo como con los demás. La liberación que produce contar a otra persona humana las aberraciones cometidas en el pasado, tanto real como imaginariamente, permite la entrada de luz, de aire fresco, de esperanza. Ese punto de tocar fondo, cuando me he sentido completamente impotente ante mi comportamiento, es el punto de partida para la recuperación. Llevo 4 años y medio sobrio, y puedo asegurar que el peor día en sobriedad supera con creces al mejor que pudiera haber vivido en mi época de consumo. Soy libre para aceptar mi enfermedad crónica, que solo con la ayuda de otros y de mi poder superior, me regalan cada día una nueva experiencia de vida. Empiezo a desentumecer mis sentimientos y emociones que durante muchos años estuvieron congelados. Mi corazón empieza a desentumecerse y ya soy capaz de sentir. Hasta puedo llorar, y es una satisfacción hacerlo. Ver en lo que se ha convertido mi vida, pero a su vez, saber que todo tiene sentido ahora. Tuve que recorrer ese tortuoso camino para ser rescatado a esta experiencia desconocida por mí. Trato de reconocer el significado de amar, en toda su extensión. He comprobado que, dando de mí, la adicción pierde fuerza. Por eso te regalo mi testimonio, en la esperanza que tú, que me escuchas y sabes de qué te hablo, tengas la valentía de plantar cara al problema y atreverte a saltar al vacío. Te aseguro que no caerás. Estamos otros para sujetarte y ayudarte a pasar a esta nueva orilla. Merece la pena, te lo aseguro. Bravo Billy. Diciembre de 2021. Billie Eilish es bien conocida por todos, debido a su rotundo éxito en la industria musical desde que tenía 13 años, cuando interpretó la canción Ocean Eyes, compuesta por su hermano, Phineas O'Connell. Actualmente, a sus 19 años, ya es una artista consolidada. Para no abrumar, solo un dato: 98 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, Eilish no interesa simplemente por su música. Al ser una imagen tan reconocida,
Cada una de sus intervenciones y declaraciones públicas generan un gran impacto en el público, situándose siempre bajo la lupa del espectador. Por ejemplo, su estilismo o estilo de vida no suele dejar a nadie indiferente. De ella conocemos su apuesta por el veganismo, el uso de ropa ancha por complejos, al haber sido víctima de bullying, y que padece el llamado síndrome de Tourette, entre otra mucha información. Sin embargo, han sido sus últimas declaraciones sobre el consumo de pornografía las que han provocado una lluvia de titulares. Diarios, revistas y redes sociales de todo el mundo se han hecho eco de su última revelación. La cantante, Billie Eilish, confiesa su afición a la pornografía. Empecé cuando tenía 11 años. Telecinco. Eilish reconoce que la pornografía le causó pesadillas a los 11 años. El Confidencial. Billie Eilish, exponerme a la pornografía a los 11 años, dañó mi vida sexual. Yahoo. Exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual. La Nación. Esta información salió a la luz cuando Billie Eilish acudió a una entrevista en el programa The Howard Stern Show, donde realizó las siguientes declaraciones. Creo que el porno es una vergüenza. Veía mucho porno, sinceramente. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años. Empecé a verlo porque pensaba que consumir ese contenido me ayudaría a sentirme como los chicos de mi edad. No entendí por qué eso era algo malo. Pensaba que era lo que se suponía que me atraía, que era la forma en que aprendías a tener sexo. Creo que realmente me destruyó el cerebro, y me siento devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía. Este contenido deformó mis ideas sobre el sexo y las relaciones. Llegó un punto en el que no podía ver nada que no fuera violento. No me parecía atractivo. Como mujer, creo que el porno es una desgracia. El consumo de pornografía abusiva en mi infancia me generó pesadillas y pérdida de sueño. Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía. Es realmente difícil conocer gente cuando la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su liga. Tras estas declaraciones, es momento de parar a reflexionar y preguntarnos, ¿qué está ocurriendo con el consumo de pornografía? ¿Cómo niños y niñas tan jóvenes acceden a este tipo de páginas? ¿Qué motivos les empujan a consumir? ¿Qué impacto tiene en ellos? La edad de inicio de consumo de pornografía es cada vez más temprana, debido al acceso rápido, anónimo y gratuito que ofrecen este tipo de páginas, accesibles desde cualquier teléfono móvil. ¿Los motivos? Bien lo explica Eilish, al afirmar: No entendí por qué eso era algo malo. Pensaba que era la forma en que aprendías a tener sexo. La adolescencia es un periodo de cambio, de aprendizaje, de descubrimiento propio y del mundo. Por lo tanto, si no se ofrece a los jóvenes la información necesaria, ellos mismos buscarán todas las respuestas y explicaciones a sus dudas. En consecuencia, los adolescentes crecen pensando que el contenido pornográfico que consumen es sexo real. Una realidad totalmente distorsionada, que puede terminar en la práctica de conductas sexuales de riesgo, violencia, machismo, y en la aceptación e interiorización de actitudes sexuales, que la pornografía vende como sexo real. Tal y como explica Billie. Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía. Gracias a testimonios como el de Billie Eilish, podemos darnos cuenta de que la pornografía es una realidad cada vez más presente en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Por ello, debemos ser conscientes de que hoy en día es muy sencillo googlear cualquier pregunta y obtener millones de respuestas en milésimas de segundo. Gracias, Billie, porque con esas declaraciones, en pocos minutos, has llegado mucho más lejos que los que hablamos de esta realidad desde hace años. El sexo es mucho más que el porno, o, mejor dicho, no tiene nada que ver. Gracias por decirlo tan alto y tan claro. Para nosotros, ya se ha convertido en uno de tus grandes hits, sin música, pero con una letra maravillosa. Por eso, de alguna forma, hoy estamos de fiesta. Después del placer, llega el bajón. Octubre de 2021. Le podemos llamar Andrés, Luis o Roberto. El nombre, tan importante, es aquí lo de menos. Esta entrevista es completamente real, realizada por un medio en Internet, y publicada de manera parcial en un reportaje reciente.
Luis, Roberto o Andrés, como otros miles de personas, nos pidió ayuda, recursos, a través de nuestra web. Y, al final, hemos aprendido todos. Aprovechamos la ocasión para agradecerle su valentía, su sinceridad, y, cómo no, su tiempo. ¿A qué edad descubriste que tenías un problema con la pornografía? Creo que me hice consciente cuando fui padre y vi que no podía dejar de consumir. Además, como en 2006 o 2007 se comenzaba a tener más fácil acceso a Internet, y eso me facilitó el acceso al porno, que, hasta ese momento, había sido muy analógico, revistas, cintas de vídeo. ¿Cómo lo descubriste? Lo descubrí, si no me equivoco, alrededor de los 15 años. Alquilábamos películas porno con compañeros y las veíamos en grupo, aunque luego empecé a hacerlo yo solo también. También compartíamos revistas, y tebeos, o historietas, porno. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cada cuánto tiempo piensas, más o menos, en ver porno? Normalmente son ciclos. Diría que, entre 7 y 10 días, es el ciclo en el cual ya no puedo más. El problema es que si consumo un día, reincido ese mismo día, o tengo la mente sucia, como otros 2 días más. Quizás no consumo, pero pienso a menudo, o tonteo. Quizás escribo algo en Google, que sé que me va a devolver un contenido pornográfico, aunque no hago clic en el contenido, o me meto en el perfil de Instagram de una actriz pornográfica sin ir más allá. Pero la mente sigue en círculos concéntricos pensando en ello. ¿Cómo ha afectado a tu vida sexual o afectiva? No creo que haya afectado en gran medida. Siempre he sabido disociar. Creo que en momentos puntuales en los que estoy muy removido, por haber consumido recientemente, me alejo de las personas a las que quiero. Pero son cosas puntuales, y si me he mostrado muy frío, o cortante, o agresivo, soy consciente y me disculpo después. Me ha afectado más a mí con respecto a mi acercamiento hacia la mujer. Al sentirme sucio por consumir, no me sentía merecedor de amor. Hablo antes de conocer a mi pareja con la que llevo casi toda la vida. ¿Cómo recuerdas tu despertar sexual? Recuerdo a finales de la educación general básica, lo que era la educación primaria, aunque en octavo tenías 14 años. Fuimos a la piscina, y tenía una compañera un año mayor, y me excitó mucho verla en bañador, y es el primer recuerdo que tengo de masturbarme. Antes, con 11 años, me operaron de fimosis, y tuve mi primera erección viendo una serie que se llamaba Yo Claudio, y avisé a mi madre, porque me parecía algo inaudito, y me sentí muy orgulloso en ese momento. ¿La pornografía influyó en cierta manera en tus gustos o filias? Sí, no exageradamente, pero hay cosas que me excitan, y que he tratado de trasladar a mi relación sexual de pareja, como ropa, complementos, etc. ¿Has sentido que has perdido el contacto con gente importante para ti por ver porno? No, no lo he notado. ¿Qué sientes cuando lo haces? ¿Relajación? ¿Placer? ¿Estrés? De todo. Mucha excitación, mucho placer, y después un bajón brutal, una sensación de fracaso muy grande. Y durante la visualización, advierto una especie de lucecita, que me va diciendo, no, no lo hagas. Hay mucha ansiedad. ¿Cómo te has enfrentado a tu adicción? ¿Y cuáles han sido las herramientas más útiles para ponerle freno? Llamándole por su nombre. Al no ser un gran consumidor, no me consideraba adicto. Me decía, el adicto es el que se encierra en su habitación de viernes tarde a domingo, y no hace otra cosa que consumir pornografía, o dilapida los ahorros de la familia en porno. A mí eso no me ha pasado, pero la sensación de pérdida de control está ahí. También, pedir ayuda y decirlo. Mis agradecimientos al equipo de Dale una vuelta. Por último, estoy formándome en MBAR, o Mindfulness aplicado a las adicciones. ¿Crees que el hecho de ver porno ha contaminado tu percepción de las relaciones íntimas, volviéndote más agresivo sexualmente? No lo creo. Soy una persona sensible. Sí que en ocasiones, con una copa de más o con un mal día, puede haber habido cosificación de mi pareja, o verla como un objeto para el disfrute. Por cierto, hablándolo con conocidos, es muy común el hombre con mucho deseo que insiste, y la mujer que finalmente acaba consintiendo, aunque no le apetece. Creo que estamos en pañales en educación sexual. ¿Cómo te gustaría disfrutar de tu sexualidad una vez superes la adicción? O, en caso de que ya la hayas superado, ¿cómo es tu vida sexual ahora? Pues debería ser con tranquilidad y consentimiento mutuo, disfrutando de la persona, y no pensando en penetrar una vagina, o masturbarte en unas tetas grandes.
Creo que mi relación sexual más satisfactoria sería aquella en la que ni siquiera se tiene que explicitar el deseo, que el deseo se ha ido gestando previamente, y el sexo es la consecuencia lógica del entendimiento y la atracción entre dos seres. ¿Cuáles crees que son las medidas que se deberían tomar, tanto a nivel social o político, como a nivel personal y de autocuidado, para que otros no desarrollen esta adicción? Educación, educación y más educación. Romper tabúes, hablar del tema, dar datos. Decir en alto que no es normal que niños de 11 o 12 años tengan su primer contacto con la sexualidad en la pantalla de un móvil, viendo algo irreal. Que como sociedad digamos, basta ya. No, es, no. La mujer no es un objeto. Que las nuevas generaciones aprendan a relacionarse de otra manera más positiva y respetuosa. Y desarrollar hábitos saludables también ayuda. Comer saludablemente, el ejercicio, actividades como la lectura, pasear, disfrutar de las pequeñas cosas y poner límites al consumo de pantallas. Vivía como un zombie. Junio de 2021. Un nuevo testimonio que nos llega a la web, y compartimos aquí, con el permiso y deseo del propio autor. Solamente hemos reducido un poco el texto y corregido pequeños detalles gramaticales. Puede parecer mejor, o peor, exagerado, o no, pero lo indudable es que se trata de la experiencia real de una persona real. Agradecemos al protagonista su valentía al contarlo. Soy un chico de 21 años, y mi historia con la pornografía y la masturbación empezó a los 14. Tengo claro que mi cerebro, a lo largo de todos estos años, ha desarrollado como rutas nerviosas que hacen que me enganche rápidamente si veo algo erótico. Una de las cosas que me he dado cuenta que me pasaban es que llevaba un tiempo que no sentía nada por las mujeres, ninguna chica me gustaba, pensaba que todas eran iguales y que no tenían nada que me llamara la atención. Otra de las cosas con las que he sufrido mucho fue en el ámbito social. Era como si no tuviera ganas de conocer a personas, hacer amigos, salir con ellos. Vivía marginado, sin amigos, y si conocía a alguna otra persona, yo era como alguien raro. Tenía baja autoestima, no podía conseguir ser yo mismo, le daba vueltas en mi cabeza a cualquier cosa. Lo peor de todo, es que cuando entablaba una conversación con una mujer, cuando la miraba a la cara, se me venían automáticamente a la mente imágenes que había visto en el mundo del porno, y no podía concentrarme en la conversación con ella. Esto me pasaba cuando, a diario, me conectaba a ver unas 2 o 3 horas de pornografía. No era solo ver pornografía, también iba unida a la masturbación. Todo esto me llevaba a vivir como un zombi, como si estuviera en Babia. No me comunicaba con mi familia. Incluso, si nos visitaba algún familiar, yo me sentía incómodo, porque era tener contacto con una persona, y yo no estaba preparado porque vivía en mi burbuja, que era todos los días hacer lo mismo, la misma rutina. Así me fue como 2 años. Terminé el bachillerato, pero, aunque tenía capacidad para sacar buenas notas, que me permitiera entrar a estudiar una carrera en la que pedía una nota de corte alta, no lo he conseguido. En ese momento en que miraba a mis compañeros de clase que conseguían entrar a la universidad, me comparaba con ellos, y sabía que algo en mi vida estaba haciendo mal. Empecé a informarme sobre la masturbación, sus efectos, la pornografía, me hacía preguntas, como, ¿por qué nos ofrecen la pornografía de forma gratuita, cuando se gastan una pasta en grabar escenas, pagar a los actores, etc.? La verdad es que el hecho de ofrecerla gratuitamente, es para captar a personas como yo. Sabían que este mundo sucio era adictivo, y si captaban a las personas, esta adicción les iba a llevar a gastar dinero tarde o temprano. De hecho, yo lo hice. Con la pornografía, las imágenes que nos muestran no se parecen a la realidad, y hacen que veamos a las mujeres de nuestro entorno de forma negativa. Lo bueno de dejar la pornografía es que, si cambias tu forma de vivir, te levantas cada día para hacer cosas diferentes, ves el mundo de forma diferente, te atreves a mejorar y buscar objetivos, hacer cosas diferentes. Lo bueno es que el cerebro humano, igual que forma esas rutas cerebrales con la pornografía que había visionado, también puede crear rutas nerviosas a través de las cosas nuevas de cada día. Se debe conseguir que, de la misma forma que tu cerebro libera dopamina que te empuja a ver porno, que también lo haga para salir de casa, conocer gente, estudiar, hacer running y 1000 cosas más. 1000 motivos. ¿Alguna razón? Junio de 2021.
Todos sabemos lo importante que es para cada uno tener razones, motivos, para actuar de una determinada manera. La vida está llena de justificaciones que amparan nuestro modo de ser y de actuar. En el fondo, la aprobación social empieza por la propia aprobación personal de nuestro comportamiento. El reciente webinar para dejar la pornografía acabó con una sesión, dirigida por una persona que salió hace unos años del consumo adictivo. Habló de su experiencia, de sus comienzos, de sus huidas y de sus mentiras. Siempre encontraba motivos para no dejar el consumo. Una cita de Wittgenstein viene como anillo al dedo. Nada es tan difícil como no engañarse a uno mismo. Ofrecemos aquí una lista de motivos para ver pornografía, con la que comenzó esa sesión final del webinar. Cuando estás aburrido, es tu alegría. Cuando te sientes solo, es tu compañía. Cuando estás estresado, es tu consuelo. Cuando estás frustrado, es tu descarga para llegar a la paz. Cuando estás cansado, es tu vitalidad. Cuando estás herido emocionalmente, es tu refugio. Cuando te sientes traicionado, es tu venganza. Cuando estás amargado, es tu justicia. Cuando lo haces porque puedes, es tu placer. Cuando te sientes rechazado, es tu zona de confort. Cuando te sientes fracasado, es tu éxito. Cuando alcanzas un éxito, es tu recompensa. Cuando crees que es tu derecho, es tu merecido. Cuando sientes que no puedes agradar a los demás, es tu afirmación. Cuando tienes tu momento, es como el chupete para un niño. Cuando no estás donde te gustaría estar, no te enfrentas a situaciones, y, por ello, fantaseas, es tu escape. Cuando te sientes débil, es tu fortaleza. Cuando crees que no eres deseado, es tu afirmación. Seguramente existan 10, 20 o 50 motivos más. La pregunta final que cada uno debe plantearse es si estos motivos son suficientes, o, por el contrario, no constituyen una verdadera razón. Dale una vuelta. Elige con libertad, no por comodidad. Así crecí en la industria de la pornografía. Septiembre de 2020. Daniel Israeli tuvo una infancia y adolescencia, digamos, original y poco común. Desde pequeño ayudaba a su padre en el negocio de la pornografía. Ahora, gracias a la ONG sueca, Talita, a través del proyecto Reality Check, ha querido contar su experiencia en 4 minutos. Frases directas, contundentes, sin rodeos. A continuación, ofrecemos la transcripción completa. Que cada uno saque sus conclusiones. Cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba en la industria del porno. Producía porno. Trabajaba en un videoclub y en clubs de striptease. Se podría decir que estaba muy involucrado en la industria del sexo. Mi padre me enseñó el porno que hacía cuando yo tenía 11 años. A los 14 empecé a trabajar en la tienda, donde clasificaba los videos y trabajaba como cajero. Sobre los 15, ayudé en algunas grabaciones en Suecia y en el extranjero. Al principio, pensé que era bastante guay, pude ver tetas y culos. Con 15 años era como un rey para mis amigos. Y siempre conocía al que estaba frente a la cámara, así que, para mí, estaba todo normalizado. Pero vi todo lo que pasaba detrás de ella, y, con el tiempo, me di cuenta de lo que es el porno verdaderamente. Sin duda diría que hay mucha violencia en la industria. Los límites se sobrepasan constantemente, porque eso es lo que vende. El consumidor quiere ver más y más conductas extremas. Hombres que se burlan de mujeres, que las humillan, etc. Así es como funciona el mercado, se mueve por la demanda. Nunca conocí a nadie que quisiera dedicarse al porno. La gente termina ahí por diferentes razones, son pobres, tienen adicciones, provienen de entornos desestructurados, etc. Y esas son las personas que acaban en la industria. Gente a la que los pornógrafos localizan, porque lo último que les queda por vender es su cuerpo. Y no creo en el concepto de feliz trabajadora del sexo. Si miras a los ojos de las mujeres en el porno, ellas no quieren estar ahí. Es solo un espectáculo para otra persona. Porque el porno es producido por hombres y para hombres, y quien paga el precio es la mujer que está en la pantalla. Eso es lo que tienes que saber. Ella no quiere estar ahí. Está ahí porque no tiene otra opción. El porno fuerza a las chicas a hacer cosas que no quieren hacer con sus cuerpos,
para que así los hombres puedan masturbarse. Sé que suena fuerte, pero eso es más o menos la esencia de todo. Desde los 11 años tuve acceso a cualquier tipo de porno, las 24 horas del día, como todos los chavales ahora, solo a un clic. Y cuando eres joven, no ves el problema, es normal. Incluso es genial, porque piensas, estoy excitado, solo veré un poco. Y luego, poco a poco lo ves más y más a menudo. La pornografía es prostitución filmada. Y, en último término, es una violación pagada. Creo que eso es lo que los hombres y los niños tienen que entender tras haberse masturbado viendo una violación pagada, porque la persona a la que están viendo casi nunca quiere estar ahí. Si vieras a una mujer llorando y siendo golpeada en la vida real, ¿intervendrías? ¿O, al menos llamarías a la policía? Por supuesto que sí, no empezarías a grabar, ni dejarías que ocurriera. Pero si esa misma escena ocurre en un estudio, o en un dormitorio, o en cualquier otro lugar, y está siendo grabada, entonces está bien verla, e incluso obtener placer de ella. Creo que muchos hombres piensan que ella quiere eso, y es una mentira de la que nos queremos convencer. Pero es doloroso cuando aceptamos la realidad de que hemos contribuido al abuso de otra persona, que, además, es más pobre que la mayoría de gente. Pero es la verdad. Y, al igual que con el movimiento Me Too, los hombres de repente tuvimos que examinarnos a nosotros mismos, lo que hemos dicho o hecho. Creo que aquí tenemos que hacer lo mismo. Examinarse duele, y no se puede hacer en 15 minutos. Necesita tiempo. No es fácil dejar de ver porno. Está a tu alrededor, a un solo clic, puedes hacerlo en secreto. Y todavía hay días en los que estoy tentado de verlo. Pero cada día, hago una elección consciente, de no verlo. Creo que lo mejor que podemos hacer con los chicos jóvenes es contarles esto a tiempo, informarles de lo que el porno es en realidad. Y entonces no tendrán que pasar por el doloroso proceso de examinarse, y tampoco le joderán la vida a un montón de chicas. Las heridas abiertas. Julio de 2020. Nerea, 21 años, y nombre ficticio, nos envía su experiencia. Recordar y escribir le ha costado lágrimas, pero ha querido dar este paso. Y advertir de las heridas abiertas que deja el consumo de pornografía, en este caso, de un hombre, en una mujer. Por supuesto, esas heridas también, con sufrimiento, se cierran. Si bien el sexo, como acto, está limitado a la esfera privada de la vida humana, la conversación en torno a él no debería estarlo. Precisamente, porque la integridad individual es un derecho fundamental, y el sexo puede a veces constituir una violación de ella. La educación sexual es un deber que deberíamos poner sobre la mesa. Como tal, hay que hablarlo, hay que enseñarlo, y hay que legislarlo. Pero no podemos hacerlo si, escudándonos en el tabú que hemos construido en torno al sexo, defendemos el derecho de cada uno a descubrirlo por sí mismo, ignorando las terribles consecuencias psicológicas que ello puede acarrear. Yo nunca recibí educación sexual, por lo que no aprendí cómo eran las relaciones sexuales, hasta que no empecé a tener una vida sexual activa. Cuando quise empezar a masturbarme, tuve que consultar internet para conocer mi propia anatomía. Mi primer novio tampoco había recibido ninguna educación sexual, pero hay una diferencia radical entre su experiencia y la mía. Yo empecé a masturbarme con 17 años, en un ambiente sano y educativo, en el que se hablaba de feminismo, y se cuestionaban los roles presentes en todos los sectores de la experiencia adolescente, también, y especialmente, en el sexo. Él comenzó a masturbarse con 12 años, encontrando en la pornografía una escuela ausente en cualquier otro espacio de su vida, y que constituyó, aunque él no se diera cuenta de ello, su única educación sexual. El porno le enseñó muchas cosas sobre el sexo, que él luego me enseñó a mí al acostarnos. 4 años después, sigo arrastrando algunos de aquellos aprendizajes, ahora interiorizados como traumas, que me han hecho vivir mi sexualidad durante mucho tiempo, como una herida abierta. Distinguiría en ellos dos categorías distintas. Por una parte, los roles patriarcales del hombre y la mujer, definidos en el sexo. Por otra, el canon estético y social de lo femenino. En el primero, el porno le había enseñado que el placer masculino es protagonista y juez de la relación sexual. Por tanto, el cuerpo femenino es un objeto al que recurrir para alcanzar este fin, y el placer femenino es absolutamente irrelevante. El hombre es el sujeto que desea, y la mujer es el objeto que es deseado. Por supuesto, si alguien le hubiera dicho esto explícitamente, él lo habría negado. Lo peligroso de la pornografía es, precisamente, que es un aprendizaje escondido tras la experiencia, que enseña
sin que el que aprende sepa que está aprendiendo, hasta que interioriza una dinámica de desigualdad, de la que ni siquiera será consciente. Sí, desde los 12 años, un niño consume videos pornográficos, en los que la interacción sexual termina con el orgasmo masculino, en los que la mujer inicialmente se niega al sexo, pero finalmente lo disfruta tanto como él, ya sea porque cede, o porque directamente, en la fuerza. En los que el placer femenino no es sino una respuesta al masculino, eyaculaciones, penetración. En definitiva, a ella lo que le gusta es que él disfrute, pero nada de forma independiente. A los 17 años, cuando se acueste por primera vez con una mujer, esperará que su placer sea el único protagonista, y creerá que satisfacerlo será también el interés principal de la mujer. Las primeras veces que mi novio y yo nos acostamos, él llegó al orgasmo, y a mí ni siquiera me tocó. Después de haber aprendido que mi placer no era importante, tardé 1 año y medio en ser capaz de llegar al orgasmo. Y aún ahora, que lo tengo todo muy trabajado, me sigue dando un pánico irracional sentirme sexualizada, por si eso significa ser únicamente objeto de la interacción sexual. En segundo lugar, el porno perpetúa unos cánones que también me ha costado mucho desaprender. Los más evidentes son los cánones físicos, que definen un único cuerpo como la norma, y fuerzan a los demás a encajar en él y a odiarse si no lo hacen. Pero también hay otros, cánones de actuación, que condicionan a la mujer a ignorar sus propios intereses a favor de los de él, y que pueden llegar a tener consecuencias terribles en su autoconcepto. En su conjunto, todos ellos presentan una definición de mujer extremadamente peligrosa, que se basa en la sumisión y en la alteridad. Cuando pienso en nuestros últimos encuentros sexuales, los recuerdo como si los viera desde fuera. No recuerdo placer, sino permiso para que él se satisfaciera en mi cuerpo, mientras yo pensaba en otras cosas. Aprendí que se esperaba de mí una aceptación casi absoluta de las exigencias masculinas. Así que, cuando más tarde me acosté con otro hombre al que le atraía la idea de violentarme, no me planteé siquiera que mi incomodidad al respecto fuera relevante, y lo acepté sin problema, pese a que, recordarlo, me dé ahora ganas de llorar. Así, aprendí que mi sexualidad estaba sometida a la masculina, y convertí algo tan bonito y gratificante, como es el sexo, en una experiencia ajena a mí, en la que mi propio disfrute no tenía lugar. Dejé incluso de masturbarme durante 1 año, porque no me sentía dueña ni meritoria de mi propio placer. Ahora han pasado ya varios años, y he desaprendido mucho del daño hecho, pero sigo peleándome a veces con mi propia cabeza, y con las secuelas que este contacto con la pornografía me ha dejado. Sé que mi experiencia pudo haber sido muchísimo peor de lo que fue, que supe alejarme de quien me hacía daño, y que he sabido, con los años, reconciliarme con mi placer, con el sexo, y con mi papel en él. Pero aún no me he perdonado a mí misma, por haber permitido que me trataran así. Esta es, posiblemente, la peor secuela de todas. Tener que vivir, sabiendo que me he cuidado a mí misma tan poco, que he tenido una imagen de mí misma tan negativa, que daba permiso a otros para maltratarme. La pornografía no es únicamente un estímulo erótico al que recurrir a la hora de masturbarse. Es una industria que convierte a la mujer en objeto y víctima, que legitima abusos y que los perpetúa. No llamaría a mi experiencia violación ni maltrato, porque mi exnovio nunca quiso hacerme daño, y aprendió, más o menos, a dejar de hacérmelo. Pero he sido víctima de un sistema y de una industria construida sobre la vejación femenina, que me han impedido, posiblemente para siempre, tener una relación sana con mi sexualidad y conmigo misma. Y, aunque algún día llegara a curarme todas las heridas, seguiría habiendo mujeres con las mismas heridas abiertas, porque seguiría habiendo hombres educados en el porno, que la sometieran a su vejante concepción del sexo. Así que, supongo, que esta es la idea con la que quiero terminar. La pornografía va a seguir creando víctimas, a menos que, como sociedad, asumamos la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones, de manera consecuente. Cuando la cultura de la violación está en el orden del día, la educación sexual debería ser indispensable, para corregir de forma explícita y consciente el aprendizaje implícito e inconsciente que la cultura nos proporciona. Perdí mi trabajo, mi casa, mi coche, y casi a mi mujer. Octubre de 2019. Bienvenidos a un testimonio real. Un relato tan real como sus efectos. Y como su superación. Pasen y escuchen. Una historia siempre tiene un principio, y el mío se resume en que, desde pequeño, fui un chico con una percepción de mí mismo especial, a quien le gustaba hacerse querer y aceptar, con orgullo, y también, ¿por qué no decirlo?, con algunos complejos.
Empecé a consumir pornografía esporádicamente, todavía la tecnología no estaba tan avanzada, o por lo menos no a mi alcance. En casa había un ordenador, pero solo uno, y a vista de todos, no existían los smartphones. Eso llegaría a mis 20. Así que mi manera de consumir empezó siendo una revista. Con solo 13 años, empecé a ver pornografía en las revistas, me conseguí alguna, que guardaba en mi mochila, y lo compartía con mis amigos en el instituto. Aquello fue a más, y a partir de los 17 y hasta los 20, el consumo fue mayor. La pornografía me cambió todo. A los 21 tuve un parón importante, pero no pude dejar de masturbarme, y a los 23, me casé. El matrimonio solo acentuó mi dolor. Esta vez, con toda la tecnología a mi alcance, comencé a descubrir el mundo de la pornografía como no lo había visto antes, cuántas páginas, todas distintas, muchísimos vídeos, cada cual más extraño, extremo y excitante. Ahí comenzó un proceso descendente en mi vida, desde los 23 hasta los 26, mi adicción fue en una espiral cada vez más oscura, más baja, más dura. Poco a poco, este mundo de pornografía fue cambiando mi mente, mis pasiones, mis deseos, mis aspiraciones, mis impulsos, mi forma de ver la vida. Lo cambió todo. Se había convertido en una adicción que había transformado mi manera de ver y mirar el mundo. Era otra persona, para nada la que se casó con mi mujer. Empecé a consumir a todas horas, muchas veces al día, en el trabajo, al despertar, al irme a la cama, lo combiné con otra adicción, me enganché a los videojuegos. Administraba mi tiempo para ir a trabajar y después jugar y jugar, ver algún video lo suficientemente interesante como para poder darme placer y sentir un alivio de este dolor. Dormía 5 horas al día, era como un zombi. Dejé de pasar tiempo con mi mujer, dejé de tener relaciones sexuales con ella. Estaba a punto de echar mi vida por la borda, todos mis sueños, todos mis propósitos, todas mis motivaciones, mis alegrías, el amor y el saber que alguien te ama. De hecho, los estaba perdiendo. Pero en medio de toda esta debacle, ahí estaba ella, mi mujer. La gran superheroína de la historia de mi vida. La que se dio cuenta de que algo me pasaba. Por supuesto, hasta con ella había guardado mi compostura, le había hecho ver que era un hombre perfecto, sin defectos, sin errores, un gran cristiano, inteligente, bueno, le había engañado. Con todo el engaño, no le había dicho, y nunca llegué a confesarle, que tenía una adicción. En cierto modo no lo sabía ni yo. Pero cuando ella me preguntaba si consumía pornografía, o si jugaba a la PlayStation mientras ella no estaba, siempre respondía negativamente. Hasta que no podía negar la evidencia, y clamaba por su perdón. Prometí una y otra vez que no volvería a hacerlo, pero, una y otra vez, volvía a caer. Estaba cansado, sin fuerza, y sin esperanza de que un cambio era posible, no para mí. El deterioro era cada vez mayor, y mi mujer, que me amaba profundamente, decidió parar aquel progreso de degradación. Buscó ayuda, y la encontró en un amigo, alguien dedicado a ayudar a personas con este problema, y a quien conocía de casi toda la vida. Había sido una inspiración en mi adolescencia, y al que siempre traté de agradar, pero que esta vez iba a verme en mi momento más vergonzoso. Aquel amigo me recogió, ayudó, aconsejó, hizo todo lo que estaba en su mano, y en un acto de amor, me aconsejó que fuera a un centro de rehabilitación. Tocar fondo, y empezar a subir. Desgraciadamente, tuve que llegar al punto más bajo y más oscuro que jamás he vivido, para darme cuenta de que estaba en una adicción que había consumido todo, mi vida, mi trabajo, mi matrimonio, mis sueños, y mis esperanzas de que todo se puede desvanecer en un momento. La pornografía me había consumido, no me había percatado de ello por el orgullo. Descubrí que cuando estás casado, ya no estás solo. Lo que haces mal, no te afecta solo a ti, sino también a tu mujer. Casi destruyo la vida de mi mujer por completo, creo que en estos procesos, la que más sufre es ella. Estuve a punto de serle infiel con cualquier otra mujer, cuando la pornografía te lleva a un extremo, muchas veces terminas buscando alguna prostituta. Y ahí, todavía no sé cómo, me pararon. No llegué hasta ahí, me quedé al borde. Pero ya la carcoma se había tragado casi todo en mi vida. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi coche, y casi pierdo a mi mujer. Es una historia larga y triste, donde busqué cómo poder quitarme la vida. Necesité entrar en un centro de rehabilitación, y allí, el orgullo voló. Fue lo más fuerte y profundo que he vivido nunca, pero ahí fue donde el proceso terminó.
No puedo negar que Dios tuvo un papel esencial en todo esto, pero, aún así, hay personas que tienen la capacidad de ayudar, de apoyar, de estar ahí, se convierten en auténticos ángeles. Hoy, mi mujer y yo estamos juntos, salí de aquel centro ya hace 3 años. Nuestro matrimonio, sueños y pasiones han sido restaurados. Ahora tenemos un hijo, que nos recuerda que no volveremos a pasar por lo mismo. Hoy ayudamos a más hombres, mujeres y matrimonios en medio de procesos horribles, de donde un día nosotros salimos. Aconsejamos para que la gente no llegue al punto más oscuro, donde nunca jamás haya podido estar. De que la vida es más que pornografía, adicciones y dolores. Necesitamos enfrentar nuestros dolores de la vida. Esas heridas que han quedado pendientes y que arrastramos sin querer mirar, perdonar y definitivamente sanar. Pero con ellas no se puede avanzar y se convierten en una mochila demasiado pesada para subir la cuesta larga y empinada que es la vida. No estamos solos. No lo intentes solo. Yo nunca lo conseguí, muchas veces lo intenté, pero hasta que no pedí ayuda, no pude salir. Te animo a que busques ayuda, a que seas honesto, a que no te guardes nada. La vida puede ser maravillosa, pero solo si eres lo suficientemente valiente como para enfrentarla, sin miedo a ser juzgado en el proceso. El caso Ted Bundy. La fatal adicción. Marzo de 2019. Ted Bundy, uno de los peores y más peligrosos violadores y asesinos en serie de mujeres de Estados Unidos, fue ejecutado en 1989. Un día antes de su muerte, el 23 de enero, pidió ser entrevistado por James Dobson, psicólogo. En esa conversación, muestra su arrepentimiento y deja un mensaje directo sobre las consecuencias de lo que uno ve, oye, lee, desde la infancia. Y aquí entra la pornografía, que fue, según él, causa de su devastadora vida. Está claro que la influencia de la pornografía, y en particular, la pornografía violenta, no afecta a todos por igual, y menos para llegar a esos extremos. Hay muchos condicionantes, especialmente de salud mental. El mensaje de Bundy se dirige principalmente a las personas más propensas a consumir ese tipo de contenidos. Con este artículo, solo pretendemos mostrar el mensaje que dejó para la posteridad, un hombre condenado a muerte por múltiples asesinatos, uno de los peores psicópatas de la historia de Estados Unidos. Es evidente que estamos ante un caso tan singular y extremo, que no se pueden extraer consecuencias ni reglas. Sirve, en todo caso, para presentar la condición humana y asomarnos a su enorme complejidad, tan cerca del mal más absoluto, como de la petición de perdón y arrepentimiento, horas antes de morir. 30 años después, es un buen momento para recuperar algunos fragmentos de aquella entrevista, que se puede leer entera en el blog Feminismo in Translation. Eres culpable del asesinato de muchas mujeres y niñas. Sí, es verdad. ¿Cómo ocurrió? Cuéntame. ¿Cuáles son los antecedentes de tu comportamiento? Creciste en un hogar que tú considerabas sano. No abusaron de ti, física, sexual o emocionalmente. No, y esa es la parte trágica de esta situación. Me crié en una casa maravillosa, con 2 padres dedicados y amorosos, y otros 5 hermanos y hermanas. Nosotros, como niños, éramos el centro de las vidas de mis padres. Íbamos habitualmente a la iglesia. Mis padres no fumaban, ni bebían, ni apostaban. No había ningún tipo de abuso ni peleas en casa. Cuando tenía 12 o 13 años, encontré, fuera de casa, en la tienda del barrio, una revista de porno suave. Los chicos de esa edad suelen explorar cada esquina del vecindario, y en el nuestro, a menudo nos encontrábamos en la basura con libros más gráficos, más duros. Esto incluía también revistas de detectives, y me gustaría enfatizar esto. El tipo más dañino de pornografía, estoy hablando desde mi dura experiencia personal, es aquel que implica violencia sexual. La unión del sexo y la violencia, y lo sé muy bien, conduce a un comportamiento demasiado terrible de describir. Háblame de eso. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en aquel momento? Antes de seguir, es importante que la gente crea que lo que digo es cierto. No estoy culpando a la pornografía. No estoy diciendo que me hizo hacer ciertas cosas. Toda la responsabilidad por las cosas que he hecho es mía, esa no es la cuestión. La cuestión es cómo este tipo de literatura contribuyó a moldearme y dar forma a mi comportamiento violento.
Solo habías llegado hasta donde te dejaba tu fantasía, con material impreso, fotos, vídeos, etc., y después tuviste la necesidad de llevar eso al plano físico. Una vez que te hiciste adicto, solo buscabas material más potente, más gráfico y más explícito. Como en cualquier adicción, cada vez necesitas algo más duro y que te dé un mayor sentimiento de excitación. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese punto antes de que llegaras a asaltar a alguien? Un par de años. Luchaba internamente contra mi comportamiento violento y mi instinto criminal. Esto me había condicionado en la iglesia, en el vecindario y en los colegios. Sabía que no estaba bien pensar en ello, y hacerlo, sin duda, era peor. Estaba al límite, y los últimos vestigios de contención eran continuamente puestos a prueba. Antes de eso, ¿nunca supiste de lo que eras capaz? No hay forma de describir la necesidad brutal de hacerlo, y una vez que has satisfecho esa necesidad y gastado esa energía, volví a ser yo mismo. Básicamente, era una persona normal. No era un tío de esos que se pasan el día por los bares, ni un pervertido de esos que ves, y dices, algo raro pasa con ese tipo. Era una persona normal, con buenos amigos. Aquellos que hemos estado tan influenciados por la violencia en los medios, particularmente la violencia pornográfica, no somos monstruos. Somos vuestros hijos y maridos. Crecimos en familias normales. La pornografía puede llegar a cualquier niño de cualquier casa hoy en día. A mí me pasó hace 20 o 30 años, con todo lo diligentes y protectores que eran mis padres. Incluso en un hogar cristiano como el nuestro, no hay protección alguna contra la tolerancia y la influencia de la sociedad. Sentías que el porno duro, y la puerta que conduce a él, el porno blando, está haciendo un daño que se silencia, y está causando que otras mujeres sean violadas y asesinadas como hacías tú. No soy científico, no pretendo creer lo que John Q. Citizen opina sobre esto, pero he vivido en prisión durante mucho tiempo, y he conocido a muchos hombres que se sentían motivados a cometer actos violentos. Todos ellos, sin excepción, estaban involucrados profundamente con la pornografía, consumidos por la adicción. El estudio del FBI sobre asesinos en serie muestra que el interés común entre todos estos asesinos es la pornografía. Es la verdad. ¿Cómo habría sido tu vida sin esa influencia? Sé que habría sido mucho mejor, no solo para mí, sino para mucha otra gente, mis víctimas y sus familias. No hay duda de que habría sido una vida mejor. Estoy convencido de que no habría habido ningún tipo de violencia. Uno de los últimos asesinatos que cometiste fue el de la niña de 12 años, Kimberly Leach. El clamor del público se oye mucho más sobre este caso, porque una niña inocente de 12 años fue llevada del patio del colegio. ¿Qué sentiste después? ¿Sentiste las mismas emociones de siempre? No puedo hablar de eso ahora mismo. Es demasiado doloroso. Me gustaría poder contarte la experiencia, pero no soy capaz. No puedo ni siquiera imaginar el dolor de los padres de estas niñas y jóvenes a las que he dañado. Y no puedo resarcirlos de ningún modo. No pretendo que me perdonen, no lo estoy pidiendo. Ese tipo de perdón solo lo concede Dios. ¿Mereces el castigo que te ha impuesto el Estado? Es una buena pregunta. No quiero morir, no te voy a engañar. Sin duda merezco el castigo más duro que la sociedad me pueda imponer. Y creo que la sociedad merece ser protegida de mí y de otros como yo, seguro. Lo que espero que salga de esta conversación es que creo que la sociedad merece protegerse de sí misma. Miguel, 10 años. Una historia personal. Marzo de 2016. Los números dicen que la media de edad de los niños que ven porno por primera vez es de 11 años. Y la verdad es que cuesta creerlo hasta que vives el problema en primera persona. Hoy os voy a contar cómo Miguel, cuando tenía 10 años, se expuso a contenidos pornográficos sin quererlo ni buscarlo. En quinto de primaria, realizan en el colegio unas jornadas externas con los chavales. Son 2 o 3 días de descanso para conocerse y convivir fuera del entorno familiar. Mucho deporte y actividad en grupo. Nunca piensas que algo malo puede ocurrir. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando Miguel llega a casa y me habla de que un compañero mayor, que tenía móvil en la habitación, le había enseñado contenido pornográfico por las noches? No hablo de mujeres desnudas, que también vio pechos de todos los tamaños a través del smartphone del compañero. Hablo de sexo anal, de sexo con animales, y todo tipo de vejaciones sexuales.
Sí, 10 añitos, y yo tenía que disimular las lágrimas en los ojos cuando me lo contaba. ¿Estamos preparados los padres para afrontar esta situación? Yo tengo la suerte de que él me lo contó, y aprovechamos la ocasión para charlar largo y tendido sobre el asunto. El chico mayor se disculpó con Miguel, pero el daño a su sensibilidad ya está hecho. La información en los niños es básica para que puedan afrontar situaciones con las que se van a encontrar en la vida. Muchas veces, ni siquiera las buscan ellos por curiosidad, sino que se las encuentran por el camino. Tú puedes darle la vuelta, para que ellos no caigan en el porno.